Kilómetro fantasma, entre Cataviña y Guerrero Negro. Nunca he sido de los que escriben en foros, ni mucho menos de los que creen en cosas sobrenaturales, pero lo que vivimos ese día en Baja California me cambió por completo. Me llamo Darío, tengo 34 años, y desde hace unos 7 años hago rutas off-road con un grupo de amigos. Es una tradición entre nosotros agarrar nuestras trocas, cargar hieleras con chelas, equipo de camping y lanzarnos al desierto cada vez que alguno cumple años. Esta vez fue por el cumple de Leo, en octubre de 2023. Salimos desde Ensenada con destino a Guerrero Negro, una ruta que ya conocíamos, pero que decidimos hacer más larga para explorar lugares poco transitados. En ese momento de mi vida, trabajaba freelance como diseñador gráfico, así que podía darme el lujo de desaparecer unos días. No sabía que esa desaparición iba a volverse algo mucho más literal de lo que jamás imaginé. Éramos 6 vehículos en total, todos 4x4, bien preparados, con GPS, radios de comunicación y hasta un rastreador satelital que Leo siempre llevaba para que su esposa supiera dónde andábamos. Entre todos íbamos 12 personas, incluyendo a Sofía y Tomás, una pareja de Monterrey que se había unido al grupo hacía unos meses. Ella era chef, de esas que siempre cargan especias raras hasta en la mochila, y él era callado, pero buenísimo con todo lo mecánico. Esa mañana habíamos dormido cerca de Cataviña, en una zona de piedras gigantes y cactus que parecían salidos de otro planeta. Amanecimos temprano, como siempre, empacamos todo, revisamos radios y comenzamos la ruta hacia Guerrero Negro. El clima estaba seco, pero nada fuera de lo común. Todo parecía una aventura más, hasta que dejó de serlo. Habíamos avanzado unas 3 horas desde Cataviña cuando algo raro empezó a sentirse en el ambiente. No era el calor, ya estábamos acostumbrados a eso, sino una especie de silencio extraño que se colaba incluso por el ruido de los motores. Los radios empezaron a fallar, primero con estática leve, luego con cortes completos. Pensamos que era normal por la zona, ya que ese tramo siempre ha sido conocido por tener zonas muertas de señal. Pero fue cuando el satelital de Leo se quedó completamente en blanco que comenzamos a preocuparnos de verdad. Él lo revisaba constantemente, como una costumbre, y de repente soltó un «Esto está raro, no marca nada». Nadie lo dijo en voz alta, pero todos nos pusimos tensos. La carretera estaba desierta, como si hubiéramos entrado en una especie de vacío. Ni un carro de frente, ni un alma, y lo más raro, ni aves, ni siquiera los típicos zopilotes que siempre ves volando bajo por ahí. Decidimos seguir avanzando en fila india, más juntos que de costumbre. Todos estábamos más callados de lo normal, atentos. Recuerdo perfectamente haber mirado el reloj del tablero. Eran las 12:23 p.m. En algún punto del camino, Leo propuso parar 5 minutos para revisar las rutas, hidratar y ver si el satelital reaccionaba. Ahí fue cuando hicimos el conteo de vehículos, y notamos que faltaba uno, el de Tomás y Sofía. Primero pensamos que simplemente se habían quedado atrás o parado para alguna urgencia, pero nadie los había visto detenerse. Nadie escuchó nada en el radio. Ni un «espérennos», ni un «paramos un segundo». Revisamos todo el tramo que habíamos recorrido en los últimos 20 o 30 minutos con los binoculares. Nada, solo desierto. Y lo que me puso la piel de gallina fue el comentario de Rulo, uno del grupo, que dijo muy bajito: «Güey, ¿y si nunca salieron con nosotros esta mañana?». Eso nos sacudió. Claro que habían salido con nosotros. Yo mismo vi a Sofía recoger su cafetera portátil esa mañana y a Tomás ajustar las correas del kayak inflable que llevaban en el techo. No había forma de que lo imagináramos, pero mientras más lo hablábamos, más nos dábamos cuenta de que ninguno recordaba el momento exacto en que los vimos por última vez en movimiento.
Es decir, todos asumimos que estaban en la caravana, pero nadie los había visto durante la última hora. No sabíamos si estaban adelante o atrás. Simplemente se habían esfumado, como si el desierto se los hubiera tragado. Leo intentó contactar con el satelital otra vez. Nada. Un silencio denso, como si algo estuviera bloqueando más que la señal. Rulo, que siempre había sido el bromista del grupo, estaba pálido. Nadie decía nada, pero las miradas hablaban solas. Todos sentíamos que algo no cuadraba. Después de esperar unos 20 minutos sin señal alguna del vehículo ni de ellos, Leo y yo decidimos regresar con su troca por el camino que habíamos hecho. Rulo y los otros se quedaron por si aparecían adelante. Fuimos despacio, escaneando con los ojos cada piedra, cada curva. El camino era recto en la mayoría, sin muchos lugares para desviarse. Tras casi 10 kilómetros hacia atrás, no encontramos ni rastro de huellas recientes que no fueran las nuestras. Ni marcas de llantas diferentes, ni basura, ni huellas humanas. Nada. Era como si su vehículo nunca hubiera pasado por ahí. Pero yo recordaba bien el sonido de ese motor viejo que tenía Tomás, un Jeep del 91 que rugía más que aceleraba. No había forma de no haberlo notado. Cuando volvimos con el resto del grupo, ya con el sol bajando, el ambiente estaba raro. Uno de los chicos, Marco, dijo que había escuchado una voz femenina susurrando algo entre los cactus, pero que cuando se acercó no había nadie. Yo no quise preguntarle qué había oído. Algo me decía que era mejor no saber. Ya para ese punto, no sabíamos si seguir avanzando o regresar a Cataviña y pedir ayuda. Pero ahí vino otro detalle raro. El GPS de todos seguía funcionando, menos el satelital de Leo. Y lo más extraño fue cuando Rulo notó que, según la ubicación, estábamos en el mismo kilómetro desde hacía más de media hora, aunque habíamos avanzado claramente por lo menos unos 5 más. Revisamos nuestras rutas offline, los mapas descargados, incluso el cuentakilómetros de los carros. Todo indicaba que habíamos avanzado, pero digitalmente estábamos atrapados en el mismo punto, un punto que ni siquiera tenía nombre. No aparecía como rancho, ni como paraje, ni como nada. Solo una línea recta vacía. Alguien, creo que fue Marco, dijo en voz baja: «Este es el kilómetro fantasma. Mi abuelo me habló de él. Gente que entra y no sale». Nadie respondió. Nos miramos entre todos, como si acabáramos de romper una regla no escrita del desierto solo por decirlo en voz alta. A medida que caía la noche, la sensación de estar siendo observados se volvió casi física. No exagero. Era como si algo se moviera justo fuera de nuestro campo visual, siempre en los márgenes, donde los faros no alcanzaban. No vimos animales, ni siquiera los típicos conejos o serpientes del desierto. Solo sombras. A eso de las 8 p.m., decidimos acampar ahí mismo, aunque nadie estaba realmente de acuerdo con la idea. Pero seguir manejando en esa oscuridad, con la paranoia en la nuca, era aún peor. Encendimos fogatas, algo que nunca hacíamos tan cerca de la carretera, pero esta vez fue más por necesidad psicológica que otra cosa. Nadie se despegó del grupo. No hubo cerveza, ni música, ni risas, solo silencio. Y todos, en algún momento de la noche, miramos al mismo punto del desierto sin saber por qué. Un claro entre los cactus, donde no había nada, pero se sentía como si alguien o algo estuviera esperando ahí. Esa noche nadie durmió de verdad. Nos turnamos para vigilar, aunque ni siquiera sabíamos qué estábamos esperando ver. Me tocó el turno de las 3 a las 4 de la madrugada. Me senté dentro de la troca de Leo, con la puerta entreabierta y una cobija encima, mirando fijamente hacia el desierto que parecía no terminar nunca. En un momento, juro que vi 2 luces pequeñas parpadeando a lo lejos, como si fueran los faros de un coche muy distante. Parpadearon 3 veces. Luego se apagaron.
Pensé en despertar a Leo, pero algo en mi interior, un miedo que no venía de la cabeza sino del cuerpo entero, me dijo que no lo hiciera. Cuando amaneció, todos teníamos los ojos hundidos, agotados, pero vivos, y era como si ese lugar hubiese cambiado. El aire estaba distinto, más denso, y entonces, sin previo aviso, el satelital de Leo volvió a funcionar. Así, de repente, él miró la pantalla como si estuviera viendo un milagro. Mostraba nuestra ubicación actual y todo el rastro desde Cataviña, pero sin el vehículo de Tomás y Sofía en ningún punto. Era como si nunca hubieran estado allí con nosotros, pero sabíamos que sí. La botella de agua que Sofía le dio a Marco aún estaba en el portavasos. La silla de camping de ellos se había quedado en el último campamento. Solo que en el registro satelital, nada. Ni una lectura de señal, ni una sola marca. Fue entonces cuando decidimos salir de ese tramo lo más rápido posible. No lo discutimos mucho, solo lo hicimos. Subimos a las camionetas en silencio, con esa sensación incómoda de que el desierto nos observaba desde atrás. Solo cuando pasamos Punta Prieta y la carretera empezó a mostrar señales de vida otra vez, postes, camiones, incluso una vaca perdida, fue que comenzamos a respirar con más normalidad. Pero nadie habló de ellos, nadie se atrevió a decir los nombres de Tomás y Sofía. Cuando llegamos a Guerrero Negro, fuimos directo a la policía. Contamos todo, mostramos el recorrido, los mensajes, incluso las cosas que Tomás y Sofía habían dejado atrás. Las autoridades no parecieron muy interesadas. Dijeron que seguramente se habían desviado, que el desierto confunde, que la deshidratación y el calor hacen que la gente se desoriente, que a lo mejor habían dado vuelta atrás sin avisar y sufrido algún accidente. Mandaron una patrulla de regreso por la ruta, pero días después nos dijeron que no encontraron nada. Ni huellas, ni vehículo, ni cuerpos, nada. Era como si el desierto se los hubiera tragado. Lo que nos pareció más raro fue que uno de los oficiales, ya de mayor edad, al ver el punto exacto donde desaparecieron, murmuró: «Ah, por ese kilómetro, otra vez». Le preguntamos qué quería decir, pero solo negó con la cabeza y se fue. Ya pasó más de un año desde aquel viaje, y no hay un solo día en que no piense en lo que pasó. Intenté buscar explicaciones racionales. Errores de percepción, alguna falla mecánica, algún tipo de engaño de los sentidos. Pero nada encaja. Los demás del grupo tampoco hablan mucho del tema. Es como si hubiera un acuerdo implícito de no remover lo que sea que tocamos ese día. Nunca volvimos a hacer esa ruta. A veces me meto en foros como este para leer si alguien ha vivido algo parecido entre Cataviña y Guerrero Negro, en ese tramo donde los mapas parecen mentir y el tiempo se enreda. Algunos lo llaman el kilómetro fantasma. Yo no sé qué es. Solo sé que en ese lugar algo se lleva a la gente y no la devuelve. Bahía Sellada, cerca de Bahía Asunción. Era una mañana cálida de verano cuando mi novia y yo decidimos hacer una pausa en nuestro viaje de surf y desviarnos hacia Bahía Asunción, un lugar que varios nos habían recomendado como una joya escondida. Estábamos haciendo un road trip por la Baja California, sin apuros, solo disfrutando del momento y buscando nuevas playas. Bahía Asunción parecía ser ese tipo de lugar aislado, lejos de las rutas turísticas, y era justo lo que estábamos buscando. Llegamos cerca del pueblo al atardecer, con el cielo anaranjado y una brisa suave. La calle principal estaba desierta, con pocas casas y el sonido lejano de un mar tranquilo. Nada parecía fuera de lo común, pero había algo en la quietud del lugar que comenzaba a inquietarme. Poco después de estacionar la furgoneta cerca de la playa, apareció un hombre. Era alto, de piel morena y barba espesa.
más viejo de lo que esperaba, y llevaba una camisa sencilla y unos jeans. Nos miró con una expresión extraña y con un acento marcado, nos advirtió que no pasáramos la noche allí, cerca de la playa. «No es bueno estacionar por aquí de noche», dijo con voz grave. El clima ya comenzaba a enfriarse, y honestamente pensé que solo estaba siendo protector, como cualquier persona en un pueblo pequeño. Ignoramos el consejo y decidimos quedarnos. Después de todo, estábamos de vacaciones y, hasta ese momento, todo parecía demasiado tranquilo como para preocuparnos. Pasamos la tarde caminando por la orilla, disfrutando del sonido suave de las olas y la tranquilidad del lugar. La atmósfera en Bahía Asunción era extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. No había turistas ni ruido, solo el mar y el viento. Ya cerca de la noche, decidimos entrar a la furgoneta y dormir allí. El silencio era absoluto, excepto por los ruidos ocasionales de las gaviotas y el susurro del agua. Nos acomodamos, y mientras mi novia se quedó dormida, yo no podía dejar de pensar en lo que el hombre nos había dicho. Algo no encajaba, pero me repetía que estábamos en un lugar seguro, que todo iba a estar bien. Finalmente caí en un sueño ligero, interrumpido por cada pequeño crujido de la furgoneta. Al despertar, el aire fresco de la mañana me golpeó la cara, pero algo me hizo abrir los ojos con rapidez. Mi estómago se apretó al ver los neumáticos de la furgoneta. Estaban destrozados, las llantas cortadas de manera precisa, como si alguien lo hubiera hecho con un cuchillo. Me levanté de un salto, despertando a mi novia, que se incorporó confusa y asustada. Miramos alrededor, pero no había señales de vida. Ningún ruido, ninguna persona a la vista, solo el sonido del viento y las olas, que de alguna manera sonaban más inquietantes en ese momento. Fue entonces cuando noté algo más, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Había una nota en el parabrisas. La nota estaba arrugada, como si la hubieran dejado apresuradamente, y tenía una caligrafía áspera, casi ilegible. «Váyanse de aquí, o el mar se llevará lo que es suyo», decía. Mi mente comenzó a hacer conexiones, pero ninguna era clara. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso nos estaban advirtiendo? El miedo empezó a apoderarse de mí, y mi novia, con cara de pánico, me miraba como si esperara una explicación, pero yo tampoco la tenía. En ese instante oí un ruido proveniente de un taller cercano. Un hombre de unos 50 años, con una camiseta de trabajo sucia y manos callosas, salió y se acercó rápidamente a nosotros. Era el mecánico local. Con una mirada entre compasiva y cansada, se acercó a la furgoneta y vio lo que había sucedido. «Ya los vi», dijo sin saludar, mientras se agachaba para inspeccionar los neumáticos. «No es la primera vez que pasa esto aquí». Su tono no era el de alguien que estaba sorprendido, sino más bien resignado, como si estuviera acostumbrado. Le pregunté qué quería decir con eso, y él suspiró, mirando hacia el mar antes de volver a hablar. «Hace un par de años encontraron a un extranjero muerto en el agua. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero después de eso, la policía dejó de investigar. La gente aquí se acostumbra a que desaparezcan». El miedo en su voz no era por nosotros, sino por la atmósfera que rodeaba ese lugar, como si ya no quedara espacio para la curiosidad o la esperanza, como si todos en ese pueblo supieran algo que nosotros no. El mecánico terminó de inspeccionar la furgoneta y, al ver mi cara de incredulidad, se encogió de hombros. «No puedo ayudar mucho más que eso», dijo, «pero si quieren seguir con vida, mejor salgan de aquí. No importa si creen que es un accidente o una broma. Aquí hay cosas que no entendemos bien, pero que siempre han estado. Y no hay policía que se atreva a meterse con esto». Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. La sensación de estar siendo observados no me dejaba en paz.
El viento soplaba más fuerte, como si el mar estuviera molesto, y las olas estallaban con mayor violencia. Sin pensarlo más, me di vuelta y miré a mi novia. «Vamos, tenemos que irnos de aquí, ahora». Con el corazón en un puño, arrancamos la furgoneta y nos alejamos lentamente de Bahía Asunción. No hubo despedidas, ni siquiera un último vistazo al pueblo. Solo el sonido del motor y el crujir de las ruedas destrozadas mientras avanzábamos. Mientras nos alejábamos, el mecánico permaneció de pie, observándonos desde la distancia como si supiera algo que nosotros aún no entendíamos. Pasaron horas, pero yo seguía con la sensación de que algo nos estaba siguiendo, que esa quietud que encontramos al llegar ya nos había marcado. Aunque nos alejamos del lugar, no pude evitar pensar en aquel hombre que había muerto en el agua y en lo que realmente había sucedido allí. Algo me decía que Bahía Asunción nunca nos dejaría ir por completo. Han pasado varios meses desde esa noche, y aunque he tratado de seguir adelante, no puedo dejar de pensar en lo que sucedió en Bahía Asunción. Lo extraño es que, aunque mi novia y yo hemos hablado del incidente varias veces, nunca logramos ponernos de acuerdo sobre lo que realmente pasó. Ella sigue convencida de que fue solo una serie de eventos desafortunados, pero yo sé que había algo mucho más siniestro detrás de todo eso. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el susurro del mar como si me llamara, como si aún estuviera esperando algo. Y esa nota, esa amenaza, no puedo sacármela de la cabeza. Lo peor de todo es que intentamos investigar más sobre el hombre que murió en el agua, pero todos los rastros parecen haberse desvanecido. No hay más información en línea ni en los archivos locales. La policía cerró el caso rápidamente y todo quedó en el olvido, como si el pueblo quisiera borrar ese recuerdo. Sin embargo, sé que algo oscuro sigue ahí, esperando, acechando. Tal vez la gente del pueblo ya lo ha aceptado, tal vez no, pero yo sigo con esa sensación persistente de que Bahía Asunción no es solo un lugar apartado, sino un lugar con secretos, y que de alguna manera nosotros fuimos los siguientes en ser marcados por ellos.